Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. También. Bueno, vamos a tomar lista. David Angarita. Buenos días, profe, presente. Díaz. Juan David Bayona. Presente, profe. Daniel Felipe Cuadro. Presente. Angie Natalia Mantilla. Ella no ha llegado. Neide Ramírez. Listo. Andrés Felipe Esteves. Elio González. Elio tampoco. Juan David Quintero. William Ricardo. Esto ven ahí, ¿no? María Teresa Alba. Presente. Steven Chostre. Yo, profe, presente. Listo. Ciara Alejandra de la Osa. Juan Sebastián Crispín. Presente. Brian Ortiz. Juan Sebastián Prim. Luis Antonio Suárez. Hola, hola, presente. Listo. Me falta Angie. Angie Lucani. Andrés Felipe Esteves. Que ayer le habían aplicado una vacuna en la segunda dosis, pero deberían que iba a estar virtual, pero William Ricardo. Ah, pero sí sigue matriculado. Listo. Bueno. Bueno, ya decidieron qué tema van a tratar en el proyecto. Entonces, Neider, ¿usted está por Andrés Esteves. ¿Qué van a tratar? Convertidores para energías eólicas. Acá esto Juan David y Sebastián. Hicieron. David Quintero, Sebastián. Ya. Dijeron que por ahí. Bueno, ¿qué más? Ustedes. Pues nosotros habíamos hablado de explicar un convertidor de AC/DC, pero no estamos seguros todavía. Con la bombilla LED 10. Señora. Con la bombilla LED 10. Ah, no. ¿Sí? No. Todavía no saben qué aplicación, pero ahorita no van las aplicaciones. Los chicos de la casa ya tienen alguna aplicación. ¿No? A veces toda la noche. Profe, con mi compañera Luis estamos pensando en trabajar la de calentamiento por inducción. Calentamiento, vale, listo. Entonces, Teresa y Luis Antonio. Sí, señora. Sí.
quedado en... miren, ya no le- Profe, una pregunta. ¿Estas diapositivas se encuentran en Moodle? Sí, puede ser. ¿Sí están? Sí, María Teresa, cuénteme, ¿qué pasó? Ah, que es que pregunto si estas diapositivas están en Moodle. Sí, ya están en modo. Ah, Sí, solo no les he habilitado. Ahorita les habilito ya están los videos de las clases, ¿cierto? Hola, profe. Sí, señora, el de día martes ya el video está subido. Sí, familiar igual el de esta clase lo sube más tarde. Eso está la primera profe, pestaña. sobre eso hay que pedir permiso para poder acceder a los videos, porque no me los deja ver, sino, bueno, ¿No se yo los- envié, ¿No se envié los deja? la solicitud de permiso. A mí por lo menos no. Oh, me toca mirar porque quedó así. Bueno, yo ahorita miro la carpeta, pero si encuentran la carpeta, no. Sí. Seguro cuando compartí el link, no le puse. Bueno, ahorita lo reviso. Que quede funcionando. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces yo Miller ya lo nombré con... Recording in progress. Voy a revisar la grabación. Listo, entonces habíamos quedado en revisar las aplicaciones de la electrónica de potencia. Entonces, en primera medida, hablamos sobre una primera aplicación que es cargadores de batería. Tenemos cargadores de batería para dispositivos electrónicos de baja potencia, como los celulares, ¿cierto? Computadores, drones, computadores portátiles, baterías utilizadas en diferentes equipos, juguetes, etc. Y baterías, por ejemplo, para vehículos eléctricos. Entonces, en estas aplicaciones de cargadores de baterías, sabemos que las baterías trabajan en corriente continua a un nivel de tensión dado, y si por lo menos los vamos a cargar desde la red eléctrica a una tensión determinada en alterna, necesitamos convertir la señal de corriente alterna a corriente continua, con la potencia de la carga, etcétera. Seguramente hacer un control para la carga de la batería, para prevenir sobrecarga, sobrecalentamiento, etcétera. Entonces, tendríamos una aplicación precisamente de rectificadores de potencia, ¿cierto? Entonces, esa sería la primera aplicación. Tenemos fuentes de alimentación reguladas y fuentes de alimentación conmutadas, principalmente para alimentar cargas en corriente continua a un nivel de tensión dado. En las fuentes de alimentación reguladas se suele utilizar principalmente un rectificador no controlado y un proceso de regulación, lo cual ya vimos que es de baja eficiencia, ¿cierto? Principalmente son transistores operando en la región lineal. Entonces acá tendríamos la electrónica de potencia en la rectificación, pero en la regulación pues sí sería un proceso un poco ineficiente. La idea es obtener una tensión en corriente continua a un nivel determinado. Hay fuentes mucho más eficientes como las fuentes de alimentación conmutadas, que pues se están utilizando bastante en computadores, etcétera. Frecuencia, conectamiento, filtro la salida, y eso nos permite realizar el proceso de conversión de CS de una manera más eficiente, ¿sí? Entonces tenemos fuentes de alimentación en continuo para carga de batería, para alimentación de equipos electrónicos en corriente continua, etcétera, ¿sí? Básicamente eso es lo que se utiliza. Otro ejemplo de aplicación, los sistemas solares fotovoltaicos, tanto conectados a la red como aislados. En este caso tenemos de sistemas de muy baja potencia que alimentan aplicaciones de muy baja potencia como juguetes,
etcétera, hasta aplicaciones de muy alta potencia, hablando ya de parques solares fotovoltaicos del orden de los megavatios. Y en todas estas aplicaciones se suele utilizar la electrónica de potencia, tanto para sistemas aislados como conectados a la red. Híbridos también existen. Acá vemos un ejemplo de un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica, donde generamos energía con un arreglo de paneles solares, cuya tensión y corriente a la salida es una señal en corriente directa. Entonces, si queremos alimentar una carga en corriente alterna o inyectarla a la red eléctrica, vamos a necesitar un convertidor electrónico de potencia o un sistema electrónico de potencia que se suele llamar inversor. Foto de energía, corriente alterna, tiene una gran cantidad de funciones como seguir el punto de máxima potencia de los paneles, sincronizarse con la red, etc. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una aplicación directa de la electrónica de potencia. Miremos este otro ejemplo. Este otro ejemplo son los variables de velocidad en corriente alterna. En este caso, pues la idea es controlar la velocidad de un motor, tanto para el proceso de arranque como ya puesta en marcha para diferentes aplicaciones. Para controlar la velocidad, entonces, generalmente requerimos variar la frecuencia y el valor RMS, la onda que se entrega al motor. Entonces, generalmente se realizan dos procesos. Una rectificación, pues este es uno de los más empleados, es un convertidor de 2 etapas, AC-AC, donde se realiza primero un proceso de rectificación de señal y luego una inversión de potencia, sea un proceso AC-DC y luego DC-AC. Ya esta señal de salida buscando controlar la frecuencia, la velocidad del motor. Entonces encontramos variables de velocidad muy utilizada. Otro ejemplo, los sistemas HVDC, sistemas de transmisión a alta tensión en corriente directa. Entonces, básicamente, generalmente se utiliza para transmisión a largas distancias y a alta tensión en corriente directa, ¿sí? Entonces, básicamente acá que tenemos, vamos a tener la generación por acá, que nos van a salir las señales en corriente alterna. Vamos a llevar esa tensión con un transformador en corriente alterna y acá vamos a convertirla en corriente continua, ¿cierto? Yo estoy hablando acá, voy a pararme acá mejor. Acá vamos a convertirla en corriente continua por medio de este rectificador. Y una vez se convierte a corriente continua, se envía por una línea en corriente directa, ¿cierto? Y cuando llegue al destino, pues tenemos que volverla a pasar a corriente alterna para distribuirla. Entonces, en un inversor de potencia, una conversión de C-AC, vuelve y se transforma según el nivel de tensión y se distribuye. Ya vemos la electrónica de potencia acá está en la rectificación y en la inversión de la señal. Son subestaciones que se utilizan para realizar esa conversión, etcétera, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo de una línea para transmisión en corriente directa. Es una de las aplicaciones de mayor potencia de la electrónica de potencia porque claramente esto trabaja a tensiones del orden de los 500 kilovoltios y potencias del orden de los mega o incluso gigavolts amperes, ¿sí? Entonces suele ser una de las aplicaciones de más potencia de esta asignatura. Bien. Profe, ¿y qué spin se pasa a ese? Bueno, suele ser más eficiente
Porque en DC, bueno, la primera razón es que no existe corriente de potencia reactiva, ¿no? Eso lo estoy enviando activa, es como una de las principales. Y entiendo que los efectos y pérdidas en la línea también, al ser corriente directa, es más eficiente. No soy experta en el tema, pero la parte de atrás, pues sí sé cómo operan estos dos equipos de potencia, pero la parte de pérdidas en corriente directa no la he trabajado, pues, entonces no podría decirte, ¿no? Siendo ingeniera electrónica, pero sí eso es lo que conozco, ¿no? Bien. El profe Oscar Quiroga sí lo ha trabajado, el modelado de la línea, entonces quizás él le puedan hacer esa consulta. Bien. Tenemos otro ejemplo de aplicación que es los sistemas eólicos. Básicamente los sistemas eólicos pues no podemos controlar la velocidad del viento, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que es la frecuencia y el valor RMS de la tensión generada tampoco pues puede ser controlada directamente. Entonces, básicamente para poder inyectar potencia a la red tenemos que sincronizarla con la red, que esté a la misma magnitud, etcétera. Entonces, vamos a requerir unos procesos de conversión dependiendo del tipo de generador. Acá en estas diapositivas vemos dos tipos de generación. Acá por lo menos un aerogenerador de inducción síncrono o de imanes permanente. Generalmente se realiza un proceso de conversión de corriente alterna a corriente directa. Y ya una vez se tiene corriente directa, se hace otro proceso de inversión de corriente directa alterna, y acá ya puedo sincronizar con la red, garantizar que opere a la misma frecuencia, etc. Entonces, debo realizar dos procesos de conversión para realizar esa sincronización e inyección de potencia a la red. Tenemos generadores doblemente alimentados, en donde también hay que garantizar el sincronismo entre los campos del rotor y el generador, y se realizaría con una topología de este tipo. Entonces, en ambos casos se utilizan rectificadores e inversores. Otro ejemplo de aplicación, los balastros electrónicos son utilizados para alimentar lámparas de descarga, en donde se hace fluir una corriente eléctrica por un gas. Generalmente, pues, o actualmente estos balastros suelen operar con señales de alta frecuencia, lo cual los hace del orden de los kilohertz, lo cual los hace más eficientes y mejora la iluminación. Pues ahí también aplicamos un proceso de electrónica de potencia, conversión, rectificación, inversión, pero la señal de salida ya estamos hablando de una señal del orden de los kilohertz para la alimentación de la lámpara fluorescente. Tenemos otra aplicación que son las UPS, bastante utilizadas. Las UPS son para utilizar el suministro de energía cuando hay cortes de energía eléctrica, cuando se nos va, se nos cae, ¿cierto?, la señal de la red eléctrica de distribución. Entonces solemos tener energía almacenada en una batería. Lo más común es uso de baterías. Entonces, cuando tenemos energía fluyendo desde la red eléctrica, cargamos la batería. Este cargador básicamente es un rectificador. Tenemos un suministro que se interrumpe. Vamos a proporcionarle a la carga energía de la batería. Entonces, en ese caso, tenemos un inversor de potencia que nos convierte la señal de alterna directa es una aplicación bastante interesante. Bien, en vehículos eléctricos, bueno, no solo en vehículos eléctricos, también en vehículos a base de gasolina se utiliza, pero quizás la más directa es verlo en un vehículo eléctrico de mercado, ¿cierto?
Tenemos varios convertidores en un vehículo eléctrico, por ejemplo, acá arriba vemos por dentro que se suelen utilizar baterías. Alta tensión acá son baterías del orden de los 400, 300 voltios. Entonces tenemos un cargador de batería para poder, a partir de la red eléctrica, cargar ese vehículo eléctrico, ¿cierto? Ese cargador, pues básicamente es un rectificador de potencia, suele ser controlado para el control, pues, o la regulación de la carga de la batería. Y a partir de la batería el vehículo va a operar, ¿cierto? Entonces debo alimentar a partir de la batería las diferentes cargas del vehículo. Tenemos por un lado las cargas auxiliares, por ejemplo, el radio, luces, aire acondicionado, etcétera, en donde pues necesito realizar generalmente una conversión de DC-DC para esas cargas electrónicas de baja potencia dentro del vehículo. Aparte tengo el motor en corriente, bueno, actualmente son motores en corriente alterna, en donde voy a necesitar un inversor, generalmente es un inversor bidireccional para también inversor para el control de ese motor, velocidad, etcétera. Vamos a ver un video muy chévere. Y para el proceso de múltiples tecnologías de almacenamiento o para alimentar el vehículo, como el uso de hidrógeno, celdas de combustible, supercapacitores y baterías. Entonces fíjense que puedo tener en la parte continua varias fuentes y necesito varios convertidores de DC a tener un link general en DC y luego ya el inversor, el control del motor del vehículo, ¿sí? Realmente los supercapacitores se utilizan actualmente bastante en este tipo de aplicaciones porque cuando se da el arranque del motor, por ejemplo, va a tener picos elevados de potencia. Y si yo coloco que la batería suministre esos picos, suele degradar la vida útil. Mientras un supercondensador puede actuar rápidamente y proporcionar esos picos ante cambios de la velocidad drástica del motor o ante los arranques. Entonces se suelen utilizar bastante los supercapacitores. Entonces ahí tenemos una aplicación directa. Lo mismo en trenes eléctricos, ¿cierto? También es una aplicación de bastante potencia, una de las aplicaciones también de bastante potencia de esta asignatura, en donde vamos a alimentar un tren eléctrico. Básicamente es un motor eléctrico, ¿cierto? Entonces, a partir de la red, vamos a tener generalmente un rectificador. Si es en corriente alterna, tendríamos un rectificador. Y luego tendríamos un inversor para el control del motor, perdón, de los motores, ¿sí? Del tren eléctrico. Me van a garantizar por lo menos la velocidad del tren, independientemente de CS, dependiendo de las cargas del tren, ¿cierto? Entonces, vemos ahí también una aplicación, también es de bastante potencia, como les digo. Bien. Entonces, toda la parte de movilidad eléctrica, incluyendo bicicletas, autos, trenes, barcos, montacargas, etcétera, vamos a tenerlo ahí. Utilizados en la industria metalúrgica. Hace fluir una corriente, si acá la vemos, entre un par de electrodos o varios electrodos, se hace fluir corriente eléctrica y ahí se produce el calentamiento del material.
suele ser muy utilizado para la fundición en el proceso del acero. También es una aplicación de bastante potencia y se suele utilizar para el control de esa corriente que fluye por los electrodos para nos permite el control de esa corriente que fluye por los electrodos, o también se puede hacer con rectificadores controlados. Es una aplicación industrial también de bastante potencia. Tenemos otros tipos de aplicaciones en ascensores y escaleras eléctricas. Pues básicamente acá también es control de velocidad de motores para estas aplicaciones, para garantizar por lo menos en un ascensor el arranque suave, que se detenga los pisos indicados, que mantenga la velocidad independientemente del número de personas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos motores acá controlados con un convertidor electrónico, lo mismo para una escalera eléctrica. Los procesos de soldadura industrial también se utilizan convertidores electrónicos, hay diferentes tipos de soldadura. Montacargas, los montacargas pueden ser vehículos eléctricos, pueden ser también a gasolina, pero el proceso acá de posicionamiento, etcétera, de las cargas suele ser a base de el control de estas cintas. Recording stopped. ¿Dónde quedamos? Profe, quedamos en lo de las grúas y ¿Me montacargas. escuchan? Sí, pero muy entrecortado. Dios santo. ¿En Es dónde que el día de quedamos? hoy el internet ha estado muy mal. Lo otro sería que para la grabación subirla del semestre pasado, Ok. porque tiene, o sea, ha estado muy entrecortado hoy. Ya no me han escuchado casi nada. No, señora. Ha perdido mucha información, sí. 8 de 10. ¿Han escuchado 8 de 10 o 2 de 10? Creo que 2 de 10. La verdad se escucha muy entrecortado, ¿En profe. serio? Oiga, no me han dicho. ¿Y ahora? Pero Entonces, no solamente su clase, es prácticamente todas las clases ahí Sí, han estado todas las clases molestando. en eléctrica. Nada se escucha. O se escucha muy entrecortado. muy grave. Entonces subimos la grabación. No se escucha, profe. Escucha ni siquiera lo que le estoy diciendo. Que entonces venga, le escribo por el chat. Donde no se caiga, no me doy ni cuenta. Nos están hackeando. No me hackearon el DANE, ¿cierto? Vamos a Bueno, entonces, igual les vamos a subir la grabación del semestre pasado para que la puedan ver más tarde. Es muy similar, entonces no habría tanto lío, ¿sí? No se me ocurre otra. Bien. Recording in progress.
Bueno, otra aplicación en los sistemas de distribución para compensación de perturbaciones. Tenemos diferentes tipos de perturbaciones como armónicos, en tensión, en corriente, corriente reactiva. Entonces tenemos cargas con bajo factor de potencia, tenemos cargas desbalanceadas, tenemos hundimientos de tensión que generalmente se generan ante conexión de grandes cargas o fallas en la red por diferentes motivos, ¿cierto? Se suelen generar pequeños reducciones en el nivel RMS por cortos periodos de tiempo, tenemos flicker, entre otros. Entonces, Profe, ¿ya no está compartiendo pantalla? cuando se salió dejó de compartir. Ya se las comparto otra vez. Estamos bien. Ay, Dios mío. Porque ahorita como se salió, se apagó. Pues voy a detener el video a ver si mejora, porque igual no están viendo acá. Ya. ¿Ya la ven? Sí. Ya. Listo. Entonces, para la compensación de ese tipo de perturbaciones se utilizan los filtros activos de potencia, que son básicamente inversores de potencia, que no requieren suministro de potencia activa, solo potencia no deseada, potencia reactiva, potencia debido a armónicos, etcétera. Y ese inversor nos permite compensar las perturbaciones. De manera de ejemplo, miren esta diapositiva en donde tenemos una carga altamente no lineal. Una carga no lineal justamente es una carga basada en electrónica de potencia, por ejemplo, un rectificador trifásico, utilizado mucho, por ejemplo, para variables de velocidad. Y una corriente que se demanda de la red eléctrica muy distorsionada, ¿cierto? Esta corriente pura, o esta que tenemos acá abajo también, una carga no lineal, tenemos una corriente altamente distorsionada. Entonces podemos conectar un equipo conocido como, en este caso es un filtro activo de conexión paralelo, también existe serie paralelo. Para esta aplicación está este que es un filtro activo paralelo que nos permite inyectar en tiempo real una corriente a la red de tal acciones armónicos de balance, factor de potencia, y por la red eléctrica vaya una corriente lo más ideal posible. Según este dibujo compensamos armónicos, tal que la corriente por la red sea sinusoidal pura. Entonces el filtro inyecta todo lo que desvía la señal de la red de ser una componente ideal. Los de conexión serie se utilizan para compensación de hundimientos de tensión, elevaciones de corta duración, flicker, armónicos de tensión. Estos de acá en paralelo finalmente es para compensación de corriente, de perturbaciones en la corriente mandada por carga. Entonces imagínense en una industria que tiene muchas variables de velocidad, o en una carga, inclusive acá en la universidad, en el CENTIC, que tengo muchos computadores que son básicamente puros rectificadores, tengo unas corrientes altamente distorsionadas, puedo utilizar este tipo de compensadores para mejorar la calidad de la energía. Otra aplicación actualmente muy utilizada, o gracias a la electrónica de potencia se ha podido desarrollar esa aplicación, son las microredes eléctricas. Y bueno, también la generación distribuida, en donde queremos interconectar diferentes voltaicos, eólicos, generadores tradicionales, o en un sistema aislado podemos tener generadores diésel, etcétera. Y quiero interconectar todas esas cargas, acá por lo menos un generador diésel, un fotovoltaico, un eólico, puedo tener almacenamiento que es en corriente continua, y todas tienen una característica diferente. Entonces unas operan en corriente continua, unas en alterna a diferente frecuencia, en alterna, en continua, etcétera. Y si las quiero interconectar todas,
voy a requerir varios convertidores electrónicos que me permitan llevar a que sean compatibles todas las señales y poderlas interconectar, ¿cierto? Entonces tienen que tener una frecuencia, hacer una sincronización en frecuencia, la magnitud, etcétera, de ser compatible para poderlas interconectar. Entonces, en microredes eléctricas se ve una aplicación directa. Podríamos decir que gracias a la electrónica de potencia es que se han desarrollado estas aplicaciones. Entonces, listo. Entonces, podríamos concluir que la aplicación, la electrónica de potencia juega un rol muy importante actualmente en los sistemas eléctricos modernos y en múltiples aplicaciones de aplicaciones domésticas, comerciales, industriales, desde muy baja potencia, sistemas electrónicos de muy baja potencia, hasta muy alta potencia, llegando hasta los sistemas HVDC, ¿cierto? Esta es otra aplicación, los FACS. Los FACS son sistemas de transmisión en corriente alterna flexibles que se utilizan ya para compensación, etcétera, pero en sistemas de transmisión, similares a los filtros activos más o menos. Realmente compensan reactiva, mejoran la sincronización, etcétera. También es una aplicación de bastante potencia. Se ha convertido en una solución importante para la integración de las energías renovables, que cada vez toman más fuerza, ¿cierto? Y han permitido esa interconexión a la red de las energías renovables. Es ampliamente utilizada en vehículos eléctricos como bicicletas, automóviles, trenes, barcos, etcétera, ¿sí? Sí encuentran una gran variedad de aplicaciones industriales. Creo que las aplicaciones industriales son las más grandes en términos de utilizar convertidores electrónicos. Ventiladores, equipos de soldadura, etcétera. Entonces, tenemos una gran variedad de aplicaciones. Vamos entonces a visualizar unos videos, si la red no lo permite. Están en inglés. Ahí miramos si les podemos poner. Every day. Estas son aplicaciones de tracción. Vamos a ver estas primeras. Ahí ya también. No, señora, se fue. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, señor, ahora sí, pero ahorita tenía la pantalla en negro de mi parte. Vale, listo. Vamos a Recording stopped. intentar con... ¿Ahí escuchan? No, profe, se oye entrecortado. Quería compartir el link. Entonces, les voy a compartir el link del video para que lo vayan viendo. Voy a compartir el link de los videos. Creo que el segundo no sirve, pero ahorita les envío el del segundo. Vamos viendo el primero. Listo, ahora sí. Every day, we use different devices for transporting us from one place to another, for generating energy from different resources, and for making our lives more comfortable, we use a multitude of convenience appliances. But have you ever asked yourself how they really work and what they all have in common? Let's see. An elevator has an Recording in electric motor progress. which creates a rotational movement. Using sheaves, some ropes, and a counterweight, a lineal movement is created. And this is how the elevator goes up and down. In a modern ship, the propeller is also moved by an electric motor, which generates a linear movement of different speeds, producing different degrees of effort or force. In the same way, the linear advance of the electric vehicle is created by the rotational movement of the wheels. In general, there are two tractive wheels and two non-tractive wheels. The tractive wheels are moved by an electric motor, electric vehicles. In one or more train cars, there is a traction bogie. But how can the motor ensure the desired speed in these four devices? How is it possible to obtain a controlled longitudinal movement without being affected by unpredictable factors, such as different loads, different sea conditions, different road conditions, headwind and tailwind, etc.? Let's see. The electric motor is responsible for Recording stopped. Recording in progress. Sí. Chicos, y hacer un paréntesis de que no, ustedes tienen laboratorio el martes de eso, pues no tengo una vez más, entonces el profesor me dijo que te preguntara si alguien más era de ese grupo porque se le hacía raro. Y pues el profesor ¿De qué grupo? espera, ¿Del B1B?
Que solo hay 4 estudiantes ahí. Ustedes dos. No, yo tengo los martes de 2 a 4. Y ustedes de la mañana y solo llegaron dos. ¿Y por internet no se conectaron? No, creo que el profesor no. No sé eso qué es lo que va a pasar, porque yo veo que hay profesores que no se están conectando del laboratorio. El profesor tampoco se conecta por. No se conecta por eso. Voy a preguntarle al director, porque yo no sé si el laboratorio es obligatorio venir, no sé. Toca mirar el Está acuerdo. pasando con los laboratorios de máquinas, tampoco se están conectando a. O sea, solo presencial. Yo he visto en varios circuitos también está igual. ¿Será que es obligatorio venirse al laboratorio? Voy a preguntar. Profe, pero es que me parece injusto que no hayan aclarado eso desde un principio. ¿No? Creo que eso lo aclararon en un correo hace como 2 días. Por eso no tienen ¿Correo de quién? costo. Creo que los que habían pasado pues para el permiso de estar en lo remoto, les respondieron que sí le aprobaban estar en remoto, pero que si tenía laboratorios tenían que ir. Tenían que venir. Sí, creo que ahorita hay asamblea para discutir eso. Seguro en la asamblea que está ahorita van a discutir esto. Sí es. Básicamente como desde tercer semestre ya todos de ahí en adelante tienen algún laboratorio, una materia con laboratorio. Entonces, prácticamente lo están obligando a uno a volver. Sí. Ya volví a caer. Bueno, yo voy a llevar ese tema a claustro porque sí me parece importante. Claustro profesores. Le voy a comentar al director de la escuela. A ver ahí qué se hace. World of Warships en 2021. ¿Sigues pensando que World of A ver otro Warships video, una vez cada 30 vamos a ver segundos una y foto. darle sorbos a tu taza de té mientras esperas a que Vamos a ver el link por Pues esa época de relax quedó atrás hace tiempo. World of Warships encarna una evolución imparable de la experiencia de juego y los gráficos. Zarpa a batallas navales intensas en más de 40 emplazamientos únicos con condiciones meteorológicas que uno solo puede ver. Vamos a ver este otro video que es de Semicron, uno de los productores de dispositivos semiconductores, diodos, GBT, MOSFET, viristores de alta potencia para aplicaciones. Y nos habla un poco de las aplicaciones, ¿sí? Ahí ya les... Semicron's power electronics components and systems allow customers to develop smaller, more energy-efficient power electronics systems that make an important contribution to reducing global energy consumption and emissions. E-mobility is one of the fastest growing markets of the future. Semicron's power electronics are Donde vean una cajita roja desde el convertidor. used in fast charging stations and in vehicles at the interface between the motor and the battery.
Power electronics also help to control the output power of drives for long-distance and urban electric trains and supply energy to auxiliary units such as lighting, ventilation and air conditioning systems. The largest application area for power electronics can be found in industrial and commercial applications such as motors and electric drives for robots, pumps, fans, cranes and machines. Power supply are data processing centers. Silicon carbide modules are increasingly used in medium and large systems. Renewable energies are our second most important market. For the solar market, in addition to standard customer-specific solutions, our customers in the wind market can depend on intelligent power modules in pre-tested units consisting of the power circuit, driver, heatsink and sensors. Ese es como un resumen. De recomendación, volverlo a ver en casa más con calma para que vean. Profesor, empresa Alemana. Esto sí. Ahí va mostrando la tecnología de semiconductor y empaquetado por, si ustedes van viendo el video, Power electronics components va mostrando la tecnología de systems convertidor to develop smaller, según la aplicación y la potencia. contribution to reducing Ahí le muestra el mini skip, es un tipo de convertidor, un tipo de empaquetado para IGBTs, por ejemplo. Es la forma de montar los semiconductores, no suelen ser IGBTs empaquetados en ese uso cerámico. Y este es el convertidor acá que se utiliza para el sensor. Más detenimiento para el cargador de batería del vehículo. Convertidor para él les va mostrando la tecnología que se utiliza en el tipo de aplicación. Es un video muy chévere. Es otro tipo, el semitrans. Módulos de dispositivos semiconductores. Ellos venden los semiconductores, no los convertidores completos, ¿sí? Bien, vamos a ver otro video. Este es de variables de velocidad. Sí, porque no me sirve el control. Desde variables de velocidad. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí, profe. Listo, ese es de ABB de variables de velocidad motor. Creo que este no tiene títulos. Maybe you have walked past without even noticing them. Maybe you know exactly how many you have. Either way, electric
motors everyday businesses and lives. They move and run basically everything we need for business or pleasure. All these motors run on electricity. In order to do their work of providing torque and speed, they need the corresponding amount of electric energy. All these motors consume electricity to provide the torque or speed needed. If that torque or speed was too high or low, mechanical controls were used to slow down, shift or control output. The result is inefficiency, with a lot of wasted materials and energy. A motor's speed should match exactly what is required by the process. Without a better way to control the speed, a lot of energy gets wasted, and that's not good for anyone's business. But there is a way to control these motors that helps you not only to save energy, but also rev. So what is an AC drive? Our AC drives are sometimes called variable speed drives, VSD, or variable frequency drives, VFD. But how do AC drives work? Our drives sit between the electrical supply and the motor. Power from the electrical supply goes into the drive, and the drive then regulates the power that is fed to the motor. Inside the drive, the input power rectifier that converts the incoming AC power to DC power. The DC power is fed into capacitors inside the drive. This is done to smooth out the electrical waveform, which provides a clean power supply for the next step. Power then flows from the capacitors to an inverter that changes the DC power to the output AC power that goes to the motor. This step allows the drive to adjust the frequency and voltage that is supplied to the motor based on your current process demands. This means you run your AC motors at the speed or with the torque according to the demand needed. And this is why you can save large amounts of money using our AC drives. Besides saving you energy, our drives also help you reduce maintenance costs, reduce scrap, and even ambient noise emissions. They are also a great way to help meet your environmental goals. And that's why we developed a wide range of drives that work with your application. No matter how small or large, we understand that when you are making decisions about using drives in your business, everything counts. No tiene subtítulos, entonces recomiendo verlo a ver. Maybe you have walked. No, ABB tiene muchas cosas, protecciones, muchos productos, cables, protecciones, etc. Pero no, ya vende inversores fotovoltaicos para eólica. En realidad muchos productos tiene ABB. Inversores para la extracción para los motores de las bombas de extracción de petróleo. Se rectifica y algo se invierte. Pero, ¿cómo hacerlo para variar la frecuencia del motivo? Ok, entonces ya el inversor, que son puros IGBTs o MOSFET controlados a alta frecuencia, con un proceso de filtrado y se vuelve sin aceitar. Eso lo vamos a ver el segundo corte de la materia. Sí, conmutan a alta frecuencia, buscando la banda sinusoidal a la frecuencia dada, y luego se filtra el rizo a alta frecuencia y se vuelve una onda sinusoidal. Es el proceso de inversión. Lo mismo que en fotovoltaica o en PS, es muy común ese proceso. Justo ese es lo que vamos a ver en el caso de inversores. Esta última no explica, bueno, no sé ni para qué lo pongo. Me parece interesante ver el proceso de hornos de arco eléctrico. Sin embargo, pues no explica el uso de convertidores, pero al menos explica el proceso como para que tengan una idea del proceso. Ahí se chévere.
Recording stopped. Muchachos, ya voy con la profesora y resulta y pasa que la red en la universidad se cayó por completo, no lo dejan ingresar y pues están sin internet ni nada. Entonces, como solución, en estos transcurso de estos días, ya sea hoy o mañana, yo les subiré las grabaciones de unos semestres anteriores, en el cual pues se explica de mejor manera y no hay interrupciones ni nada. Y solamente van a ver hasta aplicaciones hoy. Entonces yo creo que entre hoy y mañana ya está subido eso. Bueno, muchas Bueno, gracias. Miguel, muchas gracias. Listo, Miguel. Listo, papi, de una. Entonces nos vemos, compañeros. Ve a asamblea, no se le Chao. olviden. Sí, Todos dale. a la Hacemos el asamblea. laboratorio. Aunque ya nos quitaron el internet para la asamblea, entonces. Ay, no. No, y toca ir a pelear por el Estaba con datos. laboratorio. Es que ratas, profesores. ¿Cómo van a hacer eso? Claro, claro. Y sin saber, uno sin saber, al menos digan lo que uno contaba con un compañero, al No, menos es digan, supremamente bueno, injusto. ¿cómo vamos a trabajar? Toca que vengan, pero no, ninguno se conecta. Sí, Entonces nada. toca ir a pelear. Bueno, a las 10 nos vemos. A las 10. Listo, compañeros. Nos vemos. Chao.